Hoy nos acompañan tres legisladores: Salvador Quispe por el movimiento Pachakutik y uno de los precandidatos a presidir la Asamblea Nacional. César Ron, también asambleísta y uno de los precandidatos a esa dignidad por el Partido Social Cristiano. Completa este panel Fernando Villavicencio, legislador nacional por la alianza Partido Socialista Concertación. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a medir el ambiente de negociación y acercamientos dentro del nuevo Parlamento frente a la designación el próximo viernes de sus principales autoridades. ¿Qué fuerza política es la más opcionada para presidir la Asamblea y cuál es la agenda de gobernabilidad que está en juego? Quiero dejar constancia que a este programa fueron invitadas las legisladoras por UNES Sofía Espín y Pierina Correa. Espín no aceptó venir y Correa se excusó cordialmente por tener un viaje familiar impostergable. Claudia. Como no ha ocurrido desde el 2009, esta semana seremos testigos de profundas negociaciones para determinar quién presidirá la Asamblea Nacional en los próximos 2 años. La existencia de 5 fuerzas políticas más 13 legisladores de distintas corrientes ha obligado a que estos sectores conversen para construir acuerdos. Empecemos el análisis con Creo y sus 12 miembros, que si bien es el más pequeño, tiene un peso gravitante por ser el bloque del gobierno. La estrategia de Monge consiste en acercarse a varios legisladores para construir un frente sólido de apoyo a Guillermo Lasso. Creo se comprometió a no presentar candidato para presidir la Asamblea, pues apoyarán al Partido Social Cristiano. En esta tienda hay 2 precandidatos, Henry Kronfle y César Ron, que parten con los 30 votos de la alianza, pero necesitan 40 votos más para llegar a los 70 necesarios. Por eso el PSC dialoga con los correístas de UNES y el bloque de la izquierda, que comandan Pachakutik y la ID. Estas fuerzas parten con 45 votos, a menos que haya deserciones. El candidato más fuerte es el dirigente indígena Salvador Quispe. Otra opción es Guadalupe Llori. A esta fuerza le interesa el apoyo del bloque de gobierno para llegar a la presidencia. Tampoco han negado conversaciones iniciales con el correísmo. Aquí hay 49 votos que apoyan a Pierina Correa o a Sofía Espín para presidir la Asamblea. Solo se necesitan 21 votos más. El diálogo del correísmo ha sido más intenso con el PSC y en buena medida con Pachakutik. Dentro de este panorama, y si partimos de la unidad entre socialcristianos y Creo como el eje de las operaciones parlamentarias, cualquier apoyo político parte de una agenda legislativa con las más delicadas reformas económicas que el gobierno de Guillermo Lasso deberá plantear. En realidad, esta agenda marcará el ritmo de lo que ocurra esta semana, para elegir no solo al presidente de la legislatura y sus 2 vicepresidentes. Es fundamental la conformación del Consejo Administrativo de la Legislatura, el Comité de Ética Parlamentario y la conformación de las 15 comisiones legislativas. Una de las más importantes, por supuesto, es la de fiscalización. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por el reporte. Pero además hay otros 2 precandidatos en esta lista: Carlos Falqués del Partido Social Cristiano y Virgilio Saquicela de Democracia Sí por los Independientes. Habrá que medir en todo caso su fuerza. Bien, empezamos. Salvador Quispe, ¿de dónde deben salir los 25 votos que a usted le hacen falta para ser presidente de la Asamblea? Nosotros hemos planteado desde, incluso antes de la segunda vuelta, mantuvimos algún acercamiento ya con el encargado, tenemos entendido, del bloque del Creo, César Monge. César Monge. Sí, para un acuerdo mínimo de gobernabilidad. Entonces, en esa búsqueda de las adhesiones para la propuesta de Pachakutik, en primer lugar hemos llegado a este acuerdo con la izquierda democrática, que es de conocimiento público. Y luego estas conversaciones que hemos tenido con los voceros del Creo nos da la idea que podríamos ir alcanzando los votos para este propósito, tomando en cuenta que algunos colegas legisladores independientes también han manifestado su acuerdo junto con Creo, o por lo menos en algún nivel de acuerdo con el Creo. Entonces, consideramos que ese puede ser el camino, trabajamos sobre eso y esperamos que eso se pueda concretar. Asambleísta, ¿y usted se sentiría más cómodo siendo presidente de la Asamblea con los votos de Creo y del Partido Social Cristiano que con los votos de UNES? Mire, ser presidente de la Asamblea Nacional implica una responsabilidad con la Asamblea Nacional.
y con el pueblo ecuatoriano en el marco del respeto a la diversidad, tanto de la Asamblea Nacional, a la diversidad política y a esa misma diversidad política, económica, social, cultural del Ecuador. Pero con ese propósito de alcanzar este reto histórico para el movimiento indígena, que sería la primera vez en una convivencia, más allá de cómo fue esa convivencia de 529 años, sería para nosotros un reto importante. Perfecto. Para desde allí poder impulsar, en conclusión solo digo, esa tan anhelada unidad en la diversidad que nosotros hemos venido buscando desde hace mucho tiempo. Perfecto. Ingeniero Ron, muy buenos días. ¿Y qué es lo que le conviene más al presidente Guillermo Lasso? ¿Tener un presidente en la Asamblea que sea afín a su línea ideológica desde el Partido Social Cristiano, o tal vez ampliar un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo nacional con otros sectores para mantener una estabilidad política en el país? Es importante buscar esos acuerdos, no solo por la gobernabilidad. La gobernabilidad es fundamental. Y el partido de gobierno, Guillermo Lasso, que gana las elecciones con la alianza 6 y creo, es el presidente de la República, que pidió una oportunidad a los ecuatorianos para gobernar, que pidió una oportunidad para cambiar y que pidió a los ecuatorianos que nos encontremos y nos volvamos a abrazar. En ese sentido, es importante que el partido de gobierno que gana las elecciones tenga la presidencia de la Asamblea para llevar adelante estos proyectos de cambio positivo por el país, para poder buscar estos consensos. La Asamblea Nacional tiene que marcar el contrapeso debido dentro de los poderes del Estado. No se puede convertir en una sucursal de Carondelet de ninguna manera, pero sí tiene que tener la suficiente cordura y habilidad para los proyectos importantes en beneficio del país, por poder buscar y hacer el ejercicio legislativo casa adentro de la legislatura, en las distintas comisiones legislativas permanentes, para que estos proyectos de cambio positivo a aprobar y avanzar en beneficio de todos los ecuatorianos. Ingeniero, ¿y qué hacemos con esta fuerza de Pachacutic, de Izquierda Democrática, que son 45 votos y que representan, en cierta manera, algo simbólico, que es una tercera vía, que fue por la que muchos ecuatorianos se sumaron en la primera vuelta y terminaron inclinándose en gran medida en favor del presidente Lasso? Muy importante, muy reconocido, y por esa razón estamos conversando, haciendo los acercamientos, buscando los puentes para buscar acuerdos de gobernabilidad. Pero lo primero que tenemos que buscar el próximo día 14 es tener un acuerdo para elegir las autoridades de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene que ordenarse y tiene que empezar su trabajo legislativo. Sería vergonzoso para el país que lleguemos el día 14, que no haya acuerdos porque nadie tiene mayoría el día de hoy, y entonces no podamos elegir a esas autoridades que el país demanda y que requiere. Por esa razón, hay que actuar con generosidad en beneficio del país. Perfecto, gracias, ingeniero. Seguimos hablando más luego. Fernando Villavicencio, ¿al correísmo hay que neutralizarlo en estas negociaciones o hay que incluirlo como parte de un diálogo nacional? Hay que hacer política sin perder la memoria. El reto más importante del 11A es cómo superar una muy frágil democracia levantada sobre una estructura criminal de sobornos. O sea, seamos sinceros, aquí Arroz Verde probó que durante 15 años o 14, esta democracia se jugó, se hizo, se contaminó con dinero sucio, con la corrupción. Es decir, el gran paso que tenemos que dar ahora, más allá de las tendencias ideológicas que estén en juego, es devolverle a la sociedad ecuatoriana democracia, no esta republiqueta que tenemos. ¿Y qué hacemos con esos 49 votos que son de UNES, que es la primera fuerza nacional en la Asamblea, que es por quien mucha gente en el Ecuador votó en la primera vuelta? Ellos deben ser incluidos. Más allá del número que sean, estamos hablando de qué hicieron ellos con esta democracia. No podemos perder la memoria. Aquí hay un expresidente con 34 procesos penales, prófugo. Muchos o gran parte, el 80% de su gabinete está en huida, está en fuga. Es decir, aquí cuando hablamos de acuerdos políticos, hablamos de un acuerdo político con el país, por supuesto, pero yo jamás voy a votar por quienes vulneraron derechos humanos, por quienes se robaron la plata de este país, jamás. Ahora, Fernando, entonces, ¿qué es lo más sano?
que el bloque de IDEI, Pachacuti, Conquero y el PCC logren una mayoría sólida? ¿Eso es lo más sano? Tenemos que reconocer primero que el triunfo de Guillermo Lasso no es el triunfo solo de Guillermo Lasso. El triunfo de Guillermo Lasso es el triunfo de una diversidad social y política. Lasso es presidente gracias a los votos nuestros, gracias a una parte de los votos de Pachacuti, aunque dijeron que iban a votar nulo, pero votaron por Guillermo Lasso, gracias a los votos de Izquierda Democrática. Es decir, si no entendemos que el gobierno de Guillermo Lasso debe representar una diversidad, entonces no hemos avanzado en política, Carlos. Pero esa falta de generosidad entre la primera y la segunda vuelta de Pachacuti y la Izquierda Democrática de sus dirigentes tiene que olvidarse para Guillermo Lasso en esas negociaciones parlamentarias. Pero yo creo que es hora, y en eso coincido con el movimiento indígena, con los pueblos y nacionalidades indígenas, es hora de que el movimiento indígena, los pueblos indígenas y nacionalidades, por primera vez tengan un presidente de la Asamblea. Bien. Yo creo que hacia allá debemos apuntar. Perfecto. Seguimos con Fernando Villavicencio. Nos vamos a un primer corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este análisis, la disputa por el control legislativo. Las elecciones internas de este 14 de mayo pueden significar un cambio en la conducción del legislativo o la posibilidad de que el correísmo esté otra vez al frente de él por 2 años más, como ha ocurrido desde el 2007. En diciembre de ese año se instaló en Montecristi la Asamblea Constituyente que cambió las estructuras del Estado. Alberto Acosta fue su presidente hasta junio del 2008, cuando las divergencias con Rafael Correa lo apartaron de ese cargo. Fernando Cordero lo reemplazó, terminó el texto constitucional y presidió el llamado Congresillo. Entre agosto del 2009 y mayo del 2013 lideró la Asamblea Nacional. Luego, por 4 años más, Gabriela Rivadeneira estuvo al frente del Poder Legislativo, comandando una cómoda mayoría correísta con 100 asambleístas que anuló el papel de la oposición. En 2017, José Serrano tomó la posta, pero el escándalo de las conversaciones con el entonces Contralor Polit y sus rencillas con el fiscal Carlos Vaca Mancheno precipitaron su destitución en marzo del 2018. Alianza País, con la influencia del morenismo, lo reemplazó con Elizabeth Cabezas y desde mayo del 2019 con César Litardo, quien dirigió la asamblea más desprestigiada de la historia. Hoy, solo 13 de los 137 legisladores fueron reelegidos para este nuevo periodo, con la espera de que también la Asamblea mejore su imagen política. Carlos, continúas. Bien, son 14 años de historia y 6 presidentes de Alianza País en la Asamblea. Y en ese punto, Fernando Villavicencio, hay un tema que estaba explicando César Ron en el bloque anterior, en el sentido de que Guillermo Lasso quizás necesite un presidente que entienda muy bien ideológicamente lo que él quiere hacer en cuanto a sus reformas. ¿Hasta qué punto un presidente indígena, como usted plantea, va a sintonizar con este ámbito de reforma económica, que puede sonar muy liberal para muchos sectores, pero que también votó por él el país? Bueno, primero porque resume esos tiempos ocultos, ¿sí? Una discriminación de más de 500 años. Y es hora de hablar de democracia, incluyendo a los que han estado excluidos. Si eso hace el partido de gobierno o la alianza de gobierno, empezamos a cambiar el discurso de la democracia, por un lado. Por otro, acabamos de escuchar 1,5 décadas controlada por un partido. O sea, prácticamente estamos hablando del partido bolchevique. La pseudoizquierda correísta en este país controló el Parlamento y le ha llevado al subsuelo de la historia. Bueno, dirán que hasta José Serrano nada más. De Elizabeth Ellos Cabezas pueden para decir acá ya cualquier no. cosa, son lo mismo. La Asamblea Ecuatoriana está en el peor momento de su historia, prácticamente no existe. Ese es el reto Salvador y César y a los 137. Si no cambiamos este Parlamento, y en eso hay un acuerdo con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso recogió en el acuerdo que tiene con nosotros, conmigo, una bandera de lucha histórica del movimiento indígena, que es la defensa del agua en contra de la minería a cielo abierto. Y lo ha anunciado Guillermo Lasso. Pero eso se puede viabilizar por otras formas, no necesariamente por la presidencia. Una consulta popular. Ya. Pero también impulsar leyes o cómo dar curso al resultado de esta consulta popular en un acuerdo histórico con el movimiento indígena. Y en ese punto va a haber un momento en que se tenga que dialogar con el correísmo, Fernando. Por supuesto. ¿Y cuáles son esas líneas rojas? Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar con el Comité de Ética que se inaugura en esta asamblea
y la Comisión de Fiscalización. Sacar las manos, no ni siquiera intentar meter las manos en la función judicial, garantizar absoluta autonomía de los jueces, imposible revisar fallos históricos poquitos que hemos logrado en una alianza, no en una alianza, con el trabajo del periodismo de este país y la poca justicia. Por ejemplo, esa es una línea en la que no podemos Ahora, ¿qué hacemos transar? cuando usted tiene una mirada muy romántica, muy simbólica del movimiento indígena, pero usted mismo está preocupado por cómo ese sector está dialogando ya con el correísmo a través de la candidatura de Guadalupe Llori, ¿verdad? Sí, me ha sorprendido, no quiero creer que una de las primeras víctimas de la violencia correísta, el correísmo inaugura su régimen estalinista violento en Dayuma, y la primera víctima de Dayuma, de las tanquetas de la policía y del ejército correísta, es Guadalupe Llori, que tuvo que pagar con 6 meses de cárcel, si no me equivoco. Entonces yo quiero entender que es un error de Guadalupe, y aquí está Salvador quien tiene que explicar, ¿no? Por favor, Salvador, ¿cómo está esa negociación con el correísmo? ¿Hasta qué punto usted es el candidato de la izquierda democrática de Pachacutic y Guadalupe Llori del correísmo y de Pachacutic? Carlos, yo no conozco que haya un acuerdo. No conozco que haya eso. Pero usted conversó ya con el correísmo, ¿no es cierto?, para plantear su candidatura. Nosotros hemos escuchado a todos, ¿sí? Y yo se lo conté al pueblo ecuatoriano de una manera clara y sincera. Se nos propone que apoyemos la amnistía para el señor Glass y otros. ¿Le propusieron a usted eso? Y nosotros dijimos no. ¿Quién le propuso, Eso Salvador? no va. ¿Quién le propuso? ¿Sí? Un asambleísta del bloque correísta. No quiere mencionar su nombre. Asambleísta Fausto Jarrín. Ya. ¿Sí? Fausto Jarrín. Yo no estoy aquí faltando a la verdad ni nada. Las cosas no pueden ser ocultas, son temas públicos y tienen que ser públicos. Y nosotros hemos dicho no podemos comprometernos a ese tipo de cosas. Por la razón que coincido con Fernando. ¿Y hay una vigilancia de Pachacutic sobre Guadalupe Llori? Debe respetarse la independencia de las funciones del Estado. Son temas que tienen que ver con la función judicial y la Asamblea Nacional nada tiene que ver con esos temas. Y en ese sentido, Pachacutic tiene que monitorear el alcance de las negociaciones o las conversaciones de Guadalupe Llori con el correísmo. Bueno, Lupita, ella nos dará alguna explicación, no conozco. Yo respeto mucho a Lupita, es una compañera que ha luchado duro, que ha sido víctima de todas estas persecuciones, como hemos sido víctimas tantos otros como Fernando, como Salvador, que hasta ahora andan todavía haciendo novedad de algunos juicios que en el marco de la persecución me puso Correa en el año 2013. Pero eso no lo debilita, Salvador, Sí. ¿No le debilita el hecho de que llegue un candidato a presidir la Asamblea con un juicio de peculado de por medio en camino y de glosas de Contraloría? Mire, Fernando, perdón, Carlos, para mí es un honor estar enfrentando esto porque me lo puso Correa. Sí, distinto. Pero el fuera juicio está que en me lo camino, hubiese- no es que el juicio lo ha exculpado de En los- culpa. Puede fallar en contra suya, por ejemplo. A ver, este es un camino largo, pero ya que me lo pregunta Carlos, con mucho gusto, en resumen, de los 4 juicios que me puso Correa, ¿sí? Con la Contraloría correísta, con los fiscales correístas y con los jueces correístas, los 4 se archivaron y logran reabrir luego de las jornadas de octubre de 2019 porque Salvador Quispe denunció cómo el correísmo quiso meterse en el paro de octubre y denunciamos y no lo permitimos. Molestos por eso logran revivir uno, ¿sí? Violando el debido proceso y por eso está contrademandado este rato. Ese uno que logran revivir está en manos de la Corte Constitucional por un recurso extraordinario de protección que se lo puse Bien. yo. Okay. Entonces no hay derecho a que se esté diciendo tienes un juicio por peculado, eso suena a otra cosa. ¿Dónde está? Desde el año 2013, Carlos, 9 años que han hurgado, han buscado dónde encontramos algo y no han encontrado nada. Pueden buscar otros 9 años, no van a encontrar nada. La justicia tendrá la última palabra en ese sentido. Ingeniero César Ron, ¿y cuántos votos necesita usted o cuántos votos depende César Ron de UNES para llegar a la presidencia de la Asamblea? Mire, Carlos, en política hay que conversar con todos los sectores. Y nosotros estamos buscando un amplio consenso con todos los sectores. Porque una cosa es ser elegido presidente de la Asamblea con 70 votos, es decir, con las completas, y 67 en contra. Esa es una mayoría muy frágil que cualquier día se rompe.
donde no hay un consenso realmente. Y otra cosa muy distinta es ser elegido con 90, con 100 votos. Ahí sí es una amplia mayoría con donde hay acuerdos, donde hay consensos para la gobernabilidad del país. Si nosotros, no hemos conversado con UNES, pero si UNES vota por nosotros en este proceso, nosotros no podemos rechazar los votos de UNES de ninguna manera. Lo que sí tengo que decir categóricamente hoy es que nosotros no vamos a votar por el candidato de UNES. Ahora bien, estas líneas rojas de estas conversaciones... Pero, César, una pregunta nada más, para que continúe usted. Conoce. Sí, déjeme le interrumpo. ¿Ustedes no votarían por un candidato a la presidencia de UNES y por un candidato a la vicepresidencia de UNES? Si es que apoyan al Partido Social Cristiano. Habrá que ver. Yo no me puedo adelantar en estos procesos de diálogo, finalmente, cómo queden los diálogos. Lo que sí puedo decir claramente es lo primero. Si ellos votan por nosotros dentro de esta mayoría amplia, ¿no? Donde hay 90, 100 votos, está muy bien. Es amplio, es claro, es transparente. Pero nosotros no vamos a votar por el candidato de UNES. Ahora, ingeniero Ron, ¿qué necesita usted para ser el candidato del Partido Social Cristiano y que no sea Kronfle o el mismo Carlos Falqués quienes tomen esa bandera? ¿De qué depende eso? Lo primero, Carlos, hay que tener un acuerdo y saber que tenemos mayoría para captar las dignidades de la Asamblea. Una vez que tengamos eso claro y comprobado y certificado, entonces ahí sí, casa adentro, tenemos que llevar un proceso democrático dentro de nuestra organización política y el Partido Social Cristiano tendrá que escoger quién de los tres es el candidato a la presidencia de la Asamblea. Y entonces ahí terminamos de conformar este ordenamiento que estamos buscando, amplio, y ese día pues tendremos ya el candidato del Partido Social Bien, Cristiano. nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Varias de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso tendrán que ser tramitadas por la Asamblea Nacional. ¿Cómo logrará los acuerdos? El análisis luego del corte. Guillermo Lasso hizo varias ofertas en campaña y para cumplirlas tiene que conseguir 70 votos dentro de la Asamblea Nacional. Aquí tenemos una primera agenda de 6 temas. Veamos. 1. Reforma tributaria. No creará más impuestos y buscará reducir el IVA para algunos productos y hasta 4 puntos durante los feriados. También eliminará la obligatoriedad del impuesto al 2% sobre ventas para emprendedores, al igual que reducirá el impuesto a la salida de divisas en 4 años de gobierno, hasta prescindir de él. Se entiende que la reforma será de carácter económico urgente, donde el Pleno de la Asamblea deberá aprobar, modificar o negar en un plazo de 30 días. 2. Reforma laboral. Lasso ofreció la Ley de Oportunidades Laborales para cumplir con el objetivo de crear 2 millones de empleos. La reforma tendrá como eje establecer otros mecanismos de contratación para los jóvenes profesionales, pese a que dijo que no habrá precarización laboral. Además, habrá una ley de emprendimiento y plantea subir el salario básico a $500 en sus 4 años de gobierno. 3. Reformas al IES. El plan de Guillermo Lasso busca impulsar reformas estructurales a la seguridad social para alcanzar una jubilación justa que dé tranquilidad a los ecuatorianos. Se propone incrementar los afiliados con base a una nueva normativa en la que comulgue el sistema de aportes y el ahorro privado. 4. Cambios en la Cenecit. Desde el 2017, Lasso ofreció que cada estudiante pueda elegir su carrera y que la educación superior sea apegada a los retos del mundo moderno. Aunque su plan inicial era eliminar la Cenecit, hoy busca reestructurar sus alcances. Para ello, enviará un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Educación Superior, también al inicio de su mandato. 5. Ley de Comunicación. En los últimos días, el presidente electo ha insistido en su plan de derogar la actual ley de comunicación para reemplazarla por otra que promueva un mayor sentido de libertad en el ejercicio periodístico, así como el desempeño de los medios de comunicación sobre la base de la Declaración de Chapultepec. ¿Cómo reaccionará el correísmo en este tema? 6. Aborto en casos de violación. Pese a que no es una propuesta de Guillermo Lasso por disposición de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo deberá enviar en 2 meses un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La Asamblea deberá debatirlo y aprobarlo, mientras que el Ejecutivo, como colegislador, podrá vetar algunos aspectos sin irse en contra de la sentencia de la Corte. ¿Cuáles serán esos acuerdos mínimos en los que Lasso y las fuerzas políticas de la Asamblea deberán trabajar? Carlos.
Bien, ingeniero César Ron, de toda esta agenda que hemos visto, ¿por dónde hay que empezar y cuáles son las más importantes en este momento de negociación y de inauguración de un nuevo gobierno donde las cosas políticas suelen ser un poco más fáciles? Todos los proyectos que comentan son proyectos puntuales, sensatos y necesarios para el país. Lo primero que va a llegar a la Asamblea, sin duda, es la reforma tributaria. Una reforma tributaria en los términos que plantea el presidente Lasso. Es una reforma tributaria razonable, porque hay que ir en función de la grave situación económica social que vive el país. Tenemos que reactivar el empleo, tenemos que bajar el costo país, tenemos que quitar impuestos. ¿Cómo no quitar pues ese impuesto del 2% a los pequeños comerciantes que lamentablemente se colocó en ingeniero el Ron. Entonces, estas leyes importantes se tienen que hacer. ¿Cómo no reestructurar la seguridad social? ¿No es cierto? Pero, ingeniero, ¿cómo no levantar ahorro en el país? Estas son leyes importantes que se tienen que tomar. Ingeniero. ¿Y por qué no, Carlos? ¿Por qué no buscar nuevos mecanismos de contratación, como es el caso, por ejemplo, de la hora hombre-trabajo? Perfecto, pero ¿cómo marcaría la diferencia en esta agenda un presidente de Pachacutic o un presidente del Partido Social Cristiano o una presidenta del correísmo dirigiendo la Asamblea? Bueno, nosotros tenemos que ir a un nuevo modelo de desarrollo económico, postpetrolero, que no es la teoría del socialismo ni del correísmo, que buscan siempre el estatismo. Nosotros tenemos que salir del estatismo, tenemos que dejar de depender del petróleo. El precio del petróleo es muy frágil, y si el precio del petróleo es tan frágil, no puede seguir el Ecuador abrazado de la fragilidad del precio del petróleo. Tenemos que ir a un nuevo modelo de desarrollo que impulse la agroindustria de exportación, la pesca, el turismo, la ganadería. Allá tenemos que ir. Y ese enfoque no es el que tienen, ¿no es cierto?, ni los socialistas, ni tampoco tiene el correísmo, ni tampoco tiene el movimiento indígena Pachacutic. Por lo tanto, pues tenemos que ir en esa línea de estos proyectos que son nuevos, que son diferentes, que son un cambio de Estado en la parte fundamental, buscar un nuevo modelo de desarrollo económico, de oportunidades que recupere el trabajo, la producción, las exportaciones, porque además tenemos el grave compromiso del país de defender la dolarización. Bien. Por lo tanto, pues, esto es claro, tenemos que sintonizarnos con esta nueva era que quiere vivir el Ecuador. Bien, Fernando Villavicencio, ahí está una lectura más bien pragmática. Hay una agenda que tiene que impulsar Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano se siente mucho más en empatía con esa agenda, por lo tanto, creen que deberían conducir la Asamblea en ese sentido. Y ahí percibo una ruptura en el discurso. O sea, estamos dispuestos a pactar con quienes ideológicamente no comulgan, vomitan esta agenda, me refiero a los correístas. No nos importa la agenda del gobierno, lo que nos importa es llegar a la presidencia incluso con los votos de la mafia correísta, ¿eso queremos decir? O el acuerdo parlamentario está atravesado por la agenda. Pachacutic ha respaldado la eliminación del impuesto a la salida de divisas, lo planteó Yacu Pérez. Pachacutic ha planteado bajar los impuestos. Pero Pachacutic se va a someter a negociar, mejor dicho, a impulsar con seriedad una reforma al IES, por ejemplo, una reforma al Código Laboral que en cierta forma permita u obligue a los sindicalistas a tomar una posición más seria frente a lo que está ocurriendo en el país. El presidente Lasso ha dicho con claridad, y entiendo que será así, que pero se va habla de Pachacutic, que se va a respetar, ¿sí?, el Código del Trabajo, las llamadas conquistas históricas, y para la nueva generación de empleo se conversará, se discutirá. Esa es una gran tarea parlamentaria, ¿sí? Y lo otro, el seguro social tiene que cambiar, no para atrás, para adelante, ¿sí? No puede el seguro social seguir siendo la caja chica de todos los gobiernos. Ahí tenemos una deuda de cerca de 10.000 millones de dólares que la Asamblea tiene que fiscalizar. Y no han mencionado para nada el tema de fiscalización. Yo no sé por qué no les gusta. No está ese tema, Fernando, no está en el debate. No está en el debate parlamentario, pero sí está en mi agenda. Quizá es mi bandera central de lucha. ¿Sí? La lucha por devolverle a este país la memoria. Son 14 años, Carlos, ecuatorianos, 14 años de silencio. Esta asamblea no ha fiscalizado nada. ¿Usted quiere presidir la asamblea de la Comisión de Fiscalización? A mí no me importa presidir nada. Yo, como hice desde el periodismo, lo voy a hacer desde mi condición de legislador.
Solito incluso voy a investigar, tengo 200 casos por investigar. El día de hoy acabamos de publicar en estas horas el mayor caso de corrupción de la historia de este país, que es el caso Petrochina Gumbor. Es decir, yo no necesito presidir ninguna comisión, Bien. yo no voy a ser parte del reparto, eso sí. Perfecto. Clarito. Salvador Quispe, pero yo veo de los puntos que ustedes acordaron con Izquierda Democrática y no coinciden necesariamente con los que plantea el presidente Guillermo Lasso. Ustedes hablan de derogar la ley de apoyo humanitario, que en cierta manera tuvo el apoyo de Creo en esta legislatura que se acaba. Ustedes hablan de una reducción de tasas de interés vía ley, cuando el gobierno ha señalado que eso se genera más bien o se consigue a través de confianza en la economía para que la reducción sea un tema de competencia y no de un decreto que no va a funcionar. Ustedes impulsan, bueno, hay otros temas que sí pueden llegar, como el Código Orgánico de Salud, ciertas fiscalizaciones, pero ¿cómo empatar? ¿Qué tipo de renunciamientos o de acuerdos pueden llegar ustedes con Lasso? A ver, Carlos, no es que no estamos empatando. Al menos de lo que cuando fue candidato, y hoy presidente electo lo ha dicho, en el caso de las tasas de interés, no olvidemos que el presidente Lasso dijo que iba a bajar al 1% a 30 años plazo. La banca pública. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Banca pública, Bueno, no nos ha dicho de qué tipo de bancas o pública Y la o otra ha privada. dicho que con Nos ha riesgo dicho país menor y confianza simplemente, empresarial se bajan las tasas. Yo no he escuchado así. Yo lo he escuchado decir, Ya, ok. vamos a bajar al 1% a 30 años plazo. Si por otro lado nos están diciendo que tenemos un grave problema con el IES, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es una de las alternativas para resolver el problema del IES? Es generando empleo y haciendo que los ecuatorianos nos afiliemos millones más de ecuatorianos. Teniendo y un nuevo podamos modelo contribuir. laboral a ¿Cómo? futuro que puede ser... Permítame concluir la idea. ¿Cómo vamos a generar el empleo? Vamos a generar el empleo sobre todo si garantizamos bajar las tasas de interés y que todos los jóvenes emprendedores puedan entrar a generar su iniciativa, su emprendimiento, y esa es la manera de Pero multiplicar Salvador, la y si es generación que de hay, empleo. y si es Yo que, no y veo que si ahí, se Carlos, plantea un nuevo marco legal paralelo al Código del Trabajo que permita agilitar el trabajo o las fuentes de trabajo, ¿ustedes estarían dispuestos a hacerlo? Siempre será necesario mejorar. Pero Carlos, una cosa es mejorar, otra cosa es regresar a lo que se ha conseguido. ¿Sí? Si a mí me dicen que Carlos tiene que jubilarse no a los 60 como este momento manda la ley, sino a los 70 años, por supuesto que no estaremos de acuerdo. Pero si me dicen que se va a garantizar la estabilidad laboral de los jóvenes ecuatorianos y de todos, y si para eso hay que mejorar, por supuesto, aquí estamos para seguir mejorando las cosas. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, volvemos a Políticamente Correcto. Recuerde que puede visitar el micrositio de Políticamente Correcto en ecuavisa.com. Ahí puede ver todos los debates. Regresamos enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Salvador Quispe, ¿de qué manera un presidente o Pachacuti dirigiendo la Asamblea puede ser un factor de estabilidad política en el país que neutralice, por ejemplo, esta efervescencia social que sintió el gobierno anterior y que casi todos los presidentes lo han sentido, de movilizaciones y de bloqueos de parte del movimiento indígena? Dialogando, Carlos, conversando. Obviamente no podemos seguir con esa forma de tomar decisiones de manera unilateral. Si el presidente Moreno hubiese consultado un mínimo de diálogo previo a la firma del decreto 883, no hubiese existido la movilización de octubre de 2019. ¿Por qué se han dado esas cosas? Porque se toman decisiones unilaterales a espaldas del pueblo ecuatoriano. ¿Eso quiere decir que usted tener en sus manos un proyecto de ley para tratar puede ser una garantía para evitar esta convulsión social? Yo no creo que el diálogo dependa de una ley. El diálogo depende de la voluntad política, sobre todo de quien controla el poder. ¿Y quién tiene el poder? No somos nosotros. Tenemos una constitución que le da todos los poderes al presidente de la República. Él tiene el poder y de él depende. Nosotros vamos a estar atentos a las propuestas que vengan, las propuestas positivas como estas que acaban de comentarnos, bajar los 2 puntos del IVA, esta reforma tributaria. Por supuesto que estamos de acuerdo. Vamos, apoyemos, trabajemos, ojalá sea pronto. Perfecto. Y tantas otras. Depende de qué temas y cómo trate el presidente de la República, no con la Asamblea solamente, con el pueblo ecuatoriano. Vamos a un diálogo en serio. A eso invitamos.
¿Por qué está tan preocupado Fernando Villavicencio por estos acuerdos parlamentarios alrededor de Creo, el PSC, el correísmo, cuando usted siente que no hay una agenda clara en fiscalización? Porque nadie lo dice. Y cuando se oculta es que algo grave hay atrás. Este país demanda superar 14 años de impunidad. Si la Asamblea como institución no hace algo para devolverle esa confianza a los ecuatorianos, lo haremos algunos. Al menos de mi caso, Carlos, y tú lo sabes y los ecuatorianos lo saben, me esmeraré totalmente en la lucha contra la corrupción. Hay que fiscalizar a la Asamblea también. Lo primero que voy a hacer, y anuncio, tengo ya el documento, ¿sí?, exigiendo que la Asamblea entre a un proceso de fiscalización Interna. Es decir, la Asamblea tiene que ir al quirófano. Aquí tienen que demostrarle los administradores anteriores qué hicieron, por ejemplo, con casi 80 millones de dólares destinados a la construcción y reconstrucción de los edificios de la Contraloría, cuando lo presupuestado fueron apenas 21 millones. Ojo, Villavicencio no se va a callar. Segundo, tienen que explicar una plantilla de trabajadores que manejan las autoridades, y eso sería muy importante que quienes quieren ser presidentes de la Asamblea lo digan. ¿Cuántos son? Sí. El cupo para los asambleístas, para 137, 4 por asambleísta, no pasan de 500 trabajadores. Pero estamos hablando de 1.300 trabajadores, de los cuales solo 120 son por nombramiento. Es decir, que las nuevas autoridades de la Asamblea este rato ya deben tener un registro de más de 500 nuevos empleados que van a entrar. Yo no lo voy a permitir. Y les digo a los ecuatorianos, la Asamblea, cada unidad operativa de la Asamblea se mueve máximo con 15 trabajadores. ¿Y usted cree que ese tema es fundamental para que dialoguen antes de la elección de las autoridades? Es fundamental porque nadie cree en esta Asamblea. Aquí hay un excesivo costo. Son las leyes más caras de la historia y de la Vía Láctea. ¿Cuánto le cuesta aprobar una ley a los ecuatorianos? El costo de un hospital. Esto no puede seguir. La corrupción al interior de la Asamblea tiene que ser transparentada. Al menos este legislador, el primer día, va a empezar a fiscalizar a los supuestos fiscalizadores. César Ron, hay una gran preocupación de Fernando Villavicencio por cómo el Partido Social Cristiano está llevando adelante las negociaciones para presidir la Asamblea, en donde él ha mencionado que no importan tanto los temas, sino los votos, y que ahí pues puede haber un acuerdo amplio con el correísmo, por ejemplo. Nosotros estamos buscando un acuerdo amplio con todos, un consenso amplio de 90, 100, que permita la gobernabilidad y estructurar ordenadamente el trabajo de la Asamblea de las 15 comisiones legislativas permanentes. Una de esas 15, importantísima por cierto, es la de fiscalización, que espero que Fernando Villavicencio esté en esa comisión de fiscalización para fiscalizar todo lo que se tenga que fiscalizar. Aquí no, todo lo que se tenga que fiscalizar. Y si hay que fiscalizar también a las autoridades salientes de la Asamblea Nacional, hay que hacerlo, porque estamos manejando fondos del Estado, fondos públicos. Y este piponazgo que está hablando Fernando Villavicencio tiene que ser pues fiscalizado, investigado, develado y sancionado, si es el caso. Así es que a mí no me da vergüenza, ni pena, ni miedo, ni temor. Yo soy uno de los 12 asambleístas que ha sido reelegido, ¿no? Sí se puede hacer una diferencia en la Asamblea Nacional, en una asamblea que ha estado marcada por las denuncias de corrupción, investigaciones, toma y daca, carnet de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede marcar una diferencia y yo soy uno de esos 12 que de manera transparente, frontal y honesta ha trabajado no solo contra la corrupción, sino por leyes en beneficio de los ecuatorianos. Y en esa misma línea me va a encontrar, apoyando todos los proyectos de cambio positivo, sin sectarismo, vengan de donde vengan, porque es la hora del Ecuador. Ingeniero Ron, ¿y de qué manera nosotros podemos estar tranquilos de que no ocurra en estas negociaciones con UNES lo que ha denunciado Salvador Quispe, de que le pidieron a cambio un apoyo para las amnistías de determinados funcionarios públicos? Y el reparto de la justicia también, ¿no? Nosotros también hemos conversado con UNES y a nosotros no nos han pedido nada. A nosotros no nos han hablado ni de amnistías ni de indultos, porque hay que partir que la propia ley orgánica de la función legislativa prohíbe por ley
dar indultos y amnistías a quienes han cometido delitos administrativos contra el Estado. Así se pusieran de acuerdo los 137 asambleístas, está prohibido por ley. Así que eso no se puede. ¿Y qué hacemos con la preocupación que hay en otros sectores de que en los próximos meses haya un cambio de correlación de fuerzas en la Corte Nacional de Justicia y salga, por ejemplo, Iván Saquicela, su presidente, para mejorar el ambiente político y jurídico alrededor de los casos de Rafael Correa en la justicia? Hay que respetar la independencia de poderes. Nadie puede meterle la mano a la justicia, peor la Asamblea Nacional. Así que la Asamblea Nacional tiene que hacer su trabajo y la justicia el suyo, porque también necesitamos que funcione una justicia independiente. Así es que la justicia, la función jurisdiccional tiene sus propias leyes, tiene sus propios mecanismos de cambio y de renovación. Aquí nadie le puede meter la mano a la justicia. Y es hora de que la justicia en el Ecuador funcione de manera clara y transparente. Así que así tiene que ser. ¿Se queda tranquilo entonces, Fernando? Bueno, sí, yo reconozco que de los pocos legisladores que han trabajado y se han esforzado es César Ron, y hay que decirlo, y siempre lo hemos hecho. No me quedo todavía muy tranquilo, yo exijo mucho más. Yo creo que Guillermo Lasso y los parlamentarios tenemos una oportunidad de oro de empezar a construir un Ecuador incluyente. Yo por eso lo digo públicamente. Yo creo que Pachacutic se merece presidir la Asamblea. No estoy diciendo que sea Salvador o Guadalupe Llori, esa es una decisión autónoma. Y también quiero decir que como Fernando Villavicencio, yo seguiré siendo una golondrina que hace verano. Apoyaré las mejores causas para que Guillermo Lasso haga un buen gobierno. Apoyaré las mejores causas para fiscalizar y acabar con la impunidad. Salvador Quispe, una pregunta final muy corta. ¿Partido Social Cristiano en la presidencia de la Asamblea y Pachacutic en la vicepresidencia como una opción? Eso habrá que ver, pero yo sí quiero dejar advertido, Carlos, advertido, si es que el Partido Social Cristiano llega a la presidencia de la Asamblea Nacional, ojo con el Consejo de la Judicatura, ojo con la Contraloría y ojo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bien. Digo esto porque tengo alguna información al respecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos en las conclusiones. Y bien, entramos en la etapa de conclusiones. César Ron, ¿cuál es el acuerdo políticamente correcto al que se tiene que llegar en la Asamblea para escoger a sus autoridades? Tenemos que llegar a un acuerdo amplio, de consenso, de 100, si es que es posible, para la gobernabilidad del país, para dar esa oportunidad que pidió Guillermo Lasso, una oportunidad para gobernar, para llevar los cambios que anhelamos los ecuatorianos, para abrazarnos los ecuatorianos, para reencontrarnos los ecuatorianos, con absoluta transparencia, honestidad, sin sectarismo, apoyando todos los proyectos de cambio positivo, vengan de donde vengan, en beneficio del Ecuador. Salvador Quispe. Mire, necesitamos actuar con respeto. A mí me ha llamado la atención en estos últimos días cuando escuchamos decir que el Partido Social Cristiano ya está alcanzando los votos, incluyendo algunos del Pachacutic y de otros partidos. ¿Qué están haciendo? ¿Están desgranando los bloques? ¿Están haciendo lo mismo que ha hecho los tiempos anteriores de ir comprando conciencias? ¿A cambio de qué? ¿Cómo así? ¿Dónde se queda el respeto del que tanto estamos hablando para una asamblea que el pueblo ecuatoriano espera, una asamblea distinta? Así que nosotros sí exigimos respeto a cada uno de los bloques. Si necesitan de Pachacutic, conversemos sobre la mesa de una manera transparente. Y los temas que hay que apoyar, apoyaremos con mucho gusto. Y en los temas que no estamos de acuerdo, se lo diremos también. Pero no vamos a permitir que vengan a desgranar a nuestros compañeros asambleístas a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Obscuramente, ocultamente, corruptamente. No, eso no va a permitir el pueblo ecuatoriano. Fernando Villavicencio. La señal del 11A para América Latina, esa señal que dio el Ecuador, es luminosa. No podemos perder esta oportunidad. Más democracia, menos hiperpresidencialismo, menos dictadura, más libertad, a generar empleo, a superar ese hiperpresidencialismo de 5 poderes. Tenemos que recuperar una democracia universal básica de 3 poderes, garantizar lo que los ecuatorianos demandan, una lucha radical en contra de la corrupción y algo más, a defender los derechos humanos. Vamos a empeñarnos para investigar todos los crímenes cometidos durante el correísmo.
Nunca más una democracia que se basó en una estructura criminal de sobornos. Vamos a derrotar al crimen organizado desde el nuevo Parlamento. Y bien, el próximo viernes puede cerrarse un ciclo de 14 años y de 6 presidentes de la Asamblea provenientes de una misma fuerza política, Alianza País. O como lo señala el correísmo, permitir que su bancada, que fue la más votada en las elecciones del 7 de febrero, retenga el control del primer poder del Estado. Todo dependerá de los temas que se pongan sobre la mesa de negociaciones y qué compromisos éticos los políticos están dispuestos a no violentar en nombre de forjar mayorías. Lo cierto es que por primera vez, luego de 2009, esta Asamblea recuperará el protagonismo de periodos anteriores, al punto de convertirse en el principal espacio de apoyo del gobierno del presidente Lasso, o como sucedió tantas veces, en su principal factor de inestabilidad. Los últimos 4 años fueron demoledores para la reputación de una asamblea donde muchos de sus integrantes fueron acusados hasta de las más bajas corruptelas. El país de la pospandemia y la recuperación necesita una legislatura madura y comprometida. Por eso hay que elegir un buen presidente que la comande. Hasta el próximo programa. Así despedimos de este programa de Políticamente Correcto con un afectuoso saludo a todas las madres del Ecuador. Ustedes sigan con la señal de Coavisa, enseguida viene el resumen de noticias esta semana.